A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. ¿Verdad? Esperemos que esta noche sea algo diferente. En esta noche nosotros les tenemos un tema súper de otro nivel, por decirlo así. Un tema lleno de bendiciones, ¿verdad? Para cada una de nuestras vidas. Y cuando subimos la imagen, nosotros hicimos una pregunta. Y era, ¿qué te sostiene a ti? Entonces, ahí donde está, póngase a examinar, piense y diga, ¿qué es lo que verdaderamente me sostiene a mí en mi día vivir, ¿verdad? Amén. Así es. El tema de hoy es de vital importancia. Y cuando decimos vital, es porque literalmente es lo que caracteriza a un cristiano, ¿sí? Y lo hicimos de manera metafórica, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ir explicando el por qué. Así que... Así es, así como decía Nicole. Y como decía Monse, el tema de hoy es algo como quizás metafórico, pero más adelante vamos a ver, como que dice, la comparación en lo espiritual. Y es que hoy queremos enseñarles quizás a esas personas que nos están viendo, que sienten que en su vida se han caído, que no hay nada que los sostiene, que se sienten que ya no pueden más, pues. Entonces queremos decirles cuál es, como quien dice, la clave o eso que nos sostiene como cristianos, eso que nos representa como hijos de Dios. Así es, y arrancando ya con el tema, ya venimos con todo, hermano. ¿Qué es eso que es vital? ¿Qué es lo que te sostiene? ¿Qué es lo que sostiene al ser humano, por así decirlo? ¿Sí? Algo que, digamos, es una evidencia de que esa persona está viva, ¿sí? ¿Cierto? Porque cuando una persona, ¿verdad?, fallece, lo que hacen es tomarle el pulso y revisarle la respiración. Entonces, a una persona es elemental el oxígeno. Por eso el día de hoy el tema se llama oxígeno, debido a que el oxígeno es importante, pero cuando nos referimos a oxígeno, estamos hablando de la fe. Amén. Incluso lo podemos comparar, ¿verdad?, como una sala de parto del hospital, que en esa sala no hay un sonido más importante que no sea la respiración de un bebé, ¿verdad? Y así es como nosotros como cristianos tenemos algo tan vital en la vida como la respiración, que es la fe. Así es, así como decíamos, el oxígeno es necesario para sostener la vida terrestre, aquí podríamos decir. Pero cuando les hablamos de un oxígeno espiritual, es la fe. Sin esa fe es como que nos vamos decayendo, quizás también, como les decía, una vez creíste en Jesús, tuviste esa fe de que Él estaba ahí, pero poco a poco muchas veces nos vamos alejando. Y es ahí cuando, como una persona que se enferma, nos vamos quedando sin oxígeno y poco a poco vamos muriendo. No sé si quien nos está viendo siente que llegó un punto en el que dijo, no, me morí, ya me quedé sin oxígeno en lo espiritual. Pero hoy tenemos que hablarte de esto para que vuelvas a avivar esa fe y, como le decía Pablo, avivar ese don de Dios que reposa en nosotros. Entonces de eso es lo que te venimos a hablar hoy, de ese oxígeno que es necesario para que sigas adelante. Amén. Es necesario, hermanos, mantenernos, por decirlo así, en función. No sé si ustedes se han fijado, pero a veces no nos damos cuenta y necesariamente tenemos que respirar, ¿sí? Usted puede estar aseando, puede estar haciendo ejercicio o cualquier cosa, y respirar ya es algo natural. Así tiene que ser la fe. El cuerpo de Cristo en estos tiempos más que nunca tiene que actuar en fe, y así que sea de una manera natural para el cuerpo de Cristo el decir vivo por fe, porque el versículo rema de hoy nos habla de que en este evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, porque el justo por la fe vivirá, dice Romanos 1:17. Y también invitarle a todos los que nos están viendo a través de Facebook, el Señor les bendiga, que puedan dejarnos sus comentarios para ustedes. ¿Qué es la fe? ¿De verdad consideran que un cristiano necesita la fe como un humano necesita el oxígeno? ¿O cómo podría usted, verdad, hacernos este comentario? Aquí lo vamos a estar leyendo.
Amén. Increíble, ¿verdad? Pero hay algo interesante aquí. A ver, como decíamos, la fe tiene que ser algo natural, así como nuestra respiración, ¿verdad? Pero para que nosotros podamos tener esa fe como algo natural, yo creo que es muy importante, ¿verdad? Como Pablo decía, que él creía firmemente en las escrituras. Y eso es algo que nosotros nos debemos de guiar, porque esas escrituras nos guían, nos enseñan y nos profundizan para nuestra fe, para que nosotros podamos agarrar esa fe que tanto necesitamos en este tiempo, ¿verdad? Y como dijo Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahí nosotros podemos encontrar guerreros que lucharon por esa fe y podemos ver que lo hicieron prácticamente natural. Y personas que alcanzaron muchas victorias, porque para ellos la fe era algo que indiscutiblemente ponían primero. Era para ellos servir a Dios con esa fe, era increíble. Y me encantaba porque Monse hablaba sobre la palabra del Señor. Y en la fe, las personas que viven en fe son personas que retienen la palabra. Muchos pueden escuchar la palabra. Pueden haber estadios llenos de personas escuchando la palabra de Dios, pero las personas que escuchen esa palabra con fe la van a retener y van a poder ver la gloria de Dios en sus vidas. Y también una frase que vamos a estar repitiendo mucho hoy, y es: el justo por la fe vivirá. Pero dice la palabra el justo. ¿Cuál será? ¿Por qué es esencial? ¿Por qué este punto? ¿Por qué Dios puso en su palabra específicamente el justo por la fe vivirá? Para hacérselo más fácil, ¿verdad? En otra versión hallamos que dice, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En otras palabras, la justicia es el vivir bien. Entonces se obtiene por nosotros, ya que nosotros vivimos en un acto de fe a la siguiente paso, sigue el paso, sigue el paso, y es un acto de fe. Por lo tanto, nuestra fe es el punto inicial y el punto final de una vida recta. Amén. Algo que decía Nick también es que muchas veces, estamos así como sin darnos cuenta de que estamos respirando. Ese oxígeno, muchas veces vamos por la calle, no nos damos cuenta. Y así es muchas veces el Señor. Usted se podrá decir, ¿cómo nosotros creemos en el Señor si quizás no lo vemos? Pero sabemos que está ahí porque lo sentimos. Así es ese oxígeno, quizás no lo vemos, pero sabemos que si no lo tenemos es como que me hace falta. Entonces así mismo es el Señor, si sabemos que no estamos cerca de Él, si sabemos que no tenemos ese oxígeno, nos hace falta. Entonces eso es lo que tenemos que seguir haciendo, que tenemos que seguir buscando ese oxígeno, no dejarlo apagar, no dejarlo que poco a poco vayamos muriendo, sino que cuando usted siente así como que no puedo respirar, me cuesta respirar, buscarlo, ir y decir, no, necesito de Dios y necesito otra vez respirar bien, volver a lo que el Señor quiere realmente. Amén. Y gloria a Dios. Comentario, ¿verdad? La oración es importante. Una persona llena de fe es una persona que ora, ¿verdad? Y también, como nos decía, ¿verdad? Nuestro hermano aquí Sevilla, que la fe es un regalo que Dios nos da. Y claro, la palabra dice que Dios a todos nos ha dado porción de fe. Entonces, lógicamente, ¿pero qué pasa? Cuando esa fe se va debilitando, es cuando empezamos a perder oxígeno. Y es cuando empezamos, se imaginan, ¿verdad? Lo que es, por ejemplo, en el cuerpo físico podemos ver como una persona quizás que tiene ansiedad, le falta la respiración y eso afecta el cerebro y empieza a afectar la vista, incluso las personas que, se les ha diagnosticado asma también, cuando el oxígeno es tan vital para el cuerpo y tiene que ver con tanto, entonces es importante, pero para vivir de la fe necesitamos la justicia. La justicia es la rectitud, como nos decía Monse. Una persona justa es una persona aceptada por Dios. Amén. Y la verdad que, como decía Nicole, nosotros prácticamente no lo vemos así espiritualmente, pero lo sentimos. Hay algo en nosotros como que le falta aire, ¿verdad? Pero la fe débil puede llegar a ser todavía más fuerte si nosotros confiamos en Dios. Y está en Hebreos 10:38, dice, mas el justo vivirá por fe. Entonces yo creo que es algo que nosotros podemos. Y dice en Marcos 9:24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. O sea que esa fe se puede fortalecer día a día si nosotros nos enfocamos en estar en un lugar abierto, porque yo creo que no sé si han visto esas personas, ¿verdad? Que se meten a lugares pequeños y sienten que les falta la respiración. Entonces yo creo que cuando no tenemos fe, así nos sentimos apurados, como que necesitamos aire, necesitamos y algo está
Virian. Amén. Amén, amén, amén. Como sigamos en el tema, ¿verdad?, sobre la fe. Hay algo que me encantó, hay algo que me dejó, pero por decirlo así, me explotó la cabeza, y es que la substancia es fe en la eterna y en inalterable palabra de Dios. Entonces, me encantó eso porque, como estábamos diciendo antes, sin fe nosotros no podemos prácticamente hacer nada. A veces utilizamos esa fe para creer algo como inverso a lo malo. Pero hay algo que me gusta, porque en Romanos 10:17 podemos encontrar que la mejor manera de obtener fe es oyendo la palabra de Dios, pero también que suene en nuestros corazones, que resuene, que sepan en nuestros corazones también que hay esa fe, no solo escuchándola, porque podemos escucharla, pero nos puede entrar por un oído y salir por otra. Pero también esa fe tiene que estar presente en nuestro corazón, sea la dificultad, sea lo que pase, porque en medio de las dificultades, si no tenemos fe, ¿cómo las vamos a vencer? Pablo dijo, la fe y para la fe. Nuestra responsabilidad consiste en tener fe para tomar nuestro deseo de vivir correctamente. Así es, y es que a veces quizás sea difícil tener esa fe porque quizás nosotros miramos muchas veces como que quizás la situación, es como que decimos quizás no puedo salir de esa situación, siento que nadie me puede ayudar, pero como nos decían ahí en los comentarios, es esa certeza de lo que no se ve y es la convicción de lo que se espera, es decir que aunque no veamos que estamos avanzando, aunque no veamos que está cambiando nuestra situación, si tenemos fe, como dice el Señor, como un granito de mostaza, y no sé si ustedes han visto el granito de mostaza, que es tan pequeñito, y quizás solo necesitamos eso para que nuestra situación cambie, pero muchas veces nos limitamos, y es por eso que quizás no avanzamos, pero el Señor hoy te está diciendo, ten fe, cree en mí, recuerda que me necesitas, recuerda que necesitas, así como para vivir, como necesitas ese oxígeno, necesitas esa fe. Amén. Amén, y aunque no haya evidencia física, ¿verdad?, de nuestra fe, tenemos suficiente evidencia de la palabra de Dios, ¿verdad?, que nunca miente, y yo creo que eso es suficiente para que nosotros podamos salir a vencer cada una de nuestras dificultades, a vencer cualquier cosa que se nos presente. Tal vez no lo vemos ahorita mismo cumplido, pero si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es agarrarnos de esas promesas y tener fe, seguir confiando, seguir orando, ser justos y ir a la obediencia de Dios. Amén. Amén. La justicia es importante, es fundamental. La justicia es la rectitud de Dios, o sea, una vida conforme a los planes de Dios, una vida que se somete a Dios. En pocas palabras, una vida en santidad. ¿Sí? Entonces, la palabra nos está diciendo que las personas que buscan obedecer y agradar a Dios son personas que están viviendo en fe. Porque quizás a usted le pueden leer un versículo que diga, honra a tu padre y a tu madre, y lo estás leyendo, es la ley, y simplemente obvian esa parte de su vida y no quieren honrar a sus padres. Entonces es una persona que no está viviendo en fe. Porque como nos compartía Saraí y nos lo dice, ¿verdad?, en Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Quizás usted no está viendo en este momento, quizás que está obteniendo quizás una promesa de Dios, pero usted está ahí perseverando. Eso es lo bonito de la fe, que usted se mantiene aunque no vea, sino por fe. Amén. La palabra es fundamental, ¿verdad?, para vivir en justicia. Y cuando nosotros estamos viviendo, también se necesita fe para vivir bajo ella. Entonces yo creo que es momento en que nosotros nos pongamos a perseverar. Eso es muy importante, porque si no perseveramos, nosotros no vamos a poder avanzar. Y es importante porque usted decía y hablaba de perseverar. Y la perseverancia tiene que ver con estar ahí confiando. Y eso es la fe también. La fe es confiar en el Señor. Y muchas veces de tanta dificultad, de tanta adversidad, que se nos hace muy, muy fácil dejar de confiar. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, el padre de la fe. Abraham, el padre de la fe. Me encanta porque como él, un hombre de fe,
pudo transmitir esa fe a sus generaciones. Y me encanta porque el hijo de Abraham, Isaac, siendo tan pequeñito, era entendido del Señor. Y me encanta porque en Génesis 22, esta historia la hemos escuchado mucho, ¿verdad? Del sacrificio de Isaac. Y me encanta porque cuando van en ese camino, Isaac sabía que era algo de Dios, y él ya siendo tan pequeño entendía todo lo que tenía que ver con la fe. Y viene, y claro, eso es algo que se transmite, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque Abraham vivía en justicia. Isaac sabía que su papá era un hombre de fe, un hombre entregado a Dios, y no era un hombre que quizás miraba que hacía estafas o lo miraba apostando o no sé, haciendo cualquier tipo de cosa. Isaac miraba el ejemplo de su padre. Isaac miraba que su padre vivía en justicia y por eso era un hombre de fe. Entonces, cuando van camino al sacrificio, Isaac le dice, pero traemos la leña y todo, pero ¿y dónde está lo que vamos a ofrendar a Dios? O sea, la fe de Abraham hizo que Isaac aún entendiera sobre la ofrenda a Dios. Entendiera que la vida de Dios es una vida de ofrendas. O sea, ¿qué estás en tu vida? ¿Qué le estás ofrendando a Dios? ¿Le estás ofrendando tiempo? ¿A Dios le estás dando tu corazón? ¿Le estás dando a Dios amor? Y me encanta porque cuando llegan a donde tenían que llegar, dice la palabra, o sea, Isaac, y escuchen esto, Isaac era entendido. Isaac sabía que iban a matar a un cordero. Pero cuando el papá lo amarra y lo pone en el lugar del holocausto, él confía en su padre y confía en Dios. O sea, la fe de Isaac hizo que no se pusiera a llorar, a gritar, siendo un niño pequeño, ¿sí? Entonces vemos cómo por eso Abraham era el amigo de Dios, es el padre de la fe, porque la fe tan grande que tenía Abraham pudo transmitírsela a Isaac, y aún viendo Isaac que estaba amarrado, que estaba en el lugar del holocausto, no se puso a gritar ni salió corriendo, sino que confió. Por eso hoy queremos decirte esta noche que tienes que confiar en tu Padre, aunque veas que estás en el lugar del holocausto, es porque el Señor quiere que ofrendes tu vida. Aunque no entiendas, tienes que confiar en que tu Padre es el que está a tu lado. Y luego viene el ángel y trae el mensaje, no lo hagas. Y vemos cómo, pero la fe de Isaac, me encanta porque nosotros también podemos heredar, ya sea nuestros hijos biológicos, si sos líder, si sos pastor, también ser un hombre de fe, ser un hombre de justicia para poder transmitir esa fe a las futuras generaciones. Amén, increíble. Y la verdad que dentro de Abraham, él se sentía confiado y sabía que Dios iba a hacer un milagro, sabía que Dios iba a hacer algo, sabía que Dios iba a interceder, pero él en ningún momento dejó de confiar. Hasta el último momento que agarró el cuchillo y estaba a punto de apuñalar a su hijo, él seguía confiando de que Dios era bueno, de que Dios iba a llegar, de que Dios iba a hacer algo en su vida. Entonces, nosotros necesitamos esa fe para vivir. Esa fe es nuestro oxígeno, esa fe es todo. Nosotros necesitamos agarrarnos. Incluso cuando Caín mató a Abel, ¿por qué? Porque las ofrendas de Abel eran justas. Por eso Caín sintió tanta envidia. ¿Por qué? Porque Abel era un hombre justo, vivía en obediencia a Dios. Por eso sus ofrendas eran recompensadas por Dios. Y en nuestras vidas, pongámonos a pensar si estamos dando ofrendas que el Señor pueda recompensarnos, si estamos nosotros atentos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero a veces nosotros no lo permitimos. ¿Por qué? Porque no hay fe, porque sabemos que no lo vamos a poder alcanzar. Amén. Algo que me llamaba mucho la atención cuando hablaban Nick y Monse era que decían que justicia, santidad. Y algo que les comentaba a Monse antes de comenzar el programa es que en lo terrenal, si usted puede buscar cuál es la diferencia así como entre oxígeno y aire, a veces creemos que es lo mismo. Pero el aire son, o sea, sustancias como mezcladas y el oxígeno es algo puro. Entonces, si nos ponemos a pensar, es como la fe es algo que tiene que ser puro. Y ¿cómo lo podemos comparar? Algo como lo que decía Nick, la fe de Abraham era pura, porque era un hombre que caminaba en justicia, era un hombre que caminaba en santidad. Entonces quizás si nos ponemos a pensar, mi fe está baja o mi fe, ya no tengo fe, es porque
te has mezclado con cosas del mundo, entonces tu fe ha bajado. Pero cuando tenés una fe pura y cuando caminas en santidad, es ahí donde sos una persona justa y es ahí donde sabes que, como decía el versículo, más el justo por su fe vivirá. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que esa fe tiene que ser pura, que tenemos que caminar en santidad. Amén. Amén. Y un saludo, ¿verdad?, a todos los que continúan con nosotros aquí en este tema oxígeno. El justo por la fe vivirá, ¿verdad? El oxígeno la fe es como ese oxígeno vital en la vida del cristiano, del creyente. Hermano, y si usted no se considera quizás una persona de la fe, le invitamos, aunque si usted se siente ahogado, si usted se siente debilitado, si usted se siente triste, es porque necesita ese oxígeno que es la fe. Pero ¿la fe en quién? La fe en Jesús. Y el poder de la fe empieza a actuar cuando sus hijos entienden que solamente podemos confiar en las promesas de Dios y decir muy adentro de nosotros, Dios va a hacer algo, tengo fe en lo que Dios va a hacer en mi vida. ¿Por qué? Porque Él tiene el control, porque Él sabe lo que me va a pasar y solo así puede actuar la fe en nosotros, que estemos completamente decididos a confiar en Dios. Amén, amén. Un saludo. Amén, el Señor les bendiga, ¿verdad? Bueno, aquí continuamos, ¿verdad? Continuamos con ese maravilloso tema y como nos comentaba, ¿verdad? Un hermano nos comentaba aquí en Facebook con esta metáfora, ¿verdad? De lo que es el oxígeno, que en realidad es la fe, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Que en estos tiempos usted y yo vivamos en fe, ¿sí? Porque en este caminar usted se va a cansar, ¿sí? Porque en la vida usted puede que esté herido, puede que esté devastado, puede que esté desconsolado. Déjeme decirle que por la fe usted va a poder alcanzar, tener ese encuentro con el Salvador del mundo, con aquel que vino por el pecador, con aquel que vino por el que estaba muerto en delitos y en pecados. Jesucristo vino a rescatarle y déjeme decirle que cuando usted tiene fe en ese Jesucristo eterno, usted va a poder sentir como el oxígeno, va a poder sentir así como su cuerpo. Bueno, no sé, hermano, le confieso, yo no puedo nadar, ¿sí? Y me he llevado ciertos sustos, ¿verdad? En alguna piscina por ahí o en algún río. Y así como uno se siente de aliviado de cuando uno sale a la superficie, así de aliviado se sentirá su espíritu cuando usted comience a creer plenamente en Jesucristo, ¿verdad? La palabra dice que el evangelio es una batalla de la fe. Así que, hermanos, usted y yo tenemos que estar preparados para dar lo mejor en esta batalla de la fe. Y dice 2 Corintios 5:7 que por fe andamos y no por vista. Hermano, muchas veces nos sentimos acongojados, tristes, nerviosos, deprimidos por cosas que vemos. No, es que la verdad, yo veo que me falta un televisor más grande, o yo veo que me falta un carro. Y ese es el punto. Por eso el Señor nos dejó en su palabra que nosotros andamos por fe. Porque el hecho de estar solamente enfocados en lo que está pasando a tu alrededor, eso, mi hermano, te va a cargar, eso te va a cansar, eso va a hacer que si eres una persona de fe, comience a menguar tu fe. Por eso, en estos tiempos, el mundo se ha encargado, las tinieblas cada vez se están encargando más para comenzar a bombardear lo que es la fe, lo que es la estabilidad, la paz, ya sea de los cristianos y del mundo entero. Y es por eso que en medio del caos, es por eso que en medio de todo lo que está pasando en las naciones, es necesario que la gente de fe se levante. Por eso dice la palabra en 2 Corintios, que por fe andamos. Es por eso que usted tiene que confiar que es el dador eterno de la vida, el que está guiando sus pasos, el que está guiando su andar. Y me encanta porque hablábamos, ¿verdad? Hablábamos con mis hermanas sobre la justicia. En muchos versículos de la Biblia se encuentra esta frase: el justo por la fe vivirá. Y una persona justa es una persona que vive en santidad.
¿verdad? Y cuando se escucha esta palabra, muchas veces usted se puede asustar y decir, uy, santidad es una persona perfecta. Hermano, sí es posible. Más adelante vamos a ver a la luz de la palabra que sí es posible, hermano, poder llevar una vida agradable ante los ojos del Señor, porque el justo es una persona que es aprobada por el Señor, una persona que es aceptada por el Señor. Y aunque usted se sienta que es quizás el más pecador del mundo, déjeme decirle que para eso vino Jesucristo. Y la fe consiste en creer en ese Cordero de Dios que quitó nuestros pecados. Por eso nosotros somos lavados por su sangre, porque en ese estado de pecado se necesita ser lavado con la sangre del Cordero de Dios. Entonces, vemos, y me encanta porque dice la palabra en Habacuc 2:4 que el que tiene, el que no tiene, ¿verdad?, el alma recta se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá. Entonces, en este versículo nos está comparando de que cuando hay algo en su alma que está con algún defecto, comienza a enorgullecerse, ¿sí? Entonces, si la justicia es la rectitud de Dios, cuando un alma no está recta es porque se ha desviado del plan que Dios tenía. Entonces, por eso la palabra aquí en Habacuc dice, el alma que no es recta se enorgullece. ¿Y qué es enorgullecernos? Enorgullecernos es cuando, no, es que yo tengo quizás este título o yo tengo esto, y comenzamos a vivir en base a lo que tenemos y lo que podemos ver. Porque lo leíamos en 2 Corintios 5:7, que andamos por fe y no andamos por vista. Y el que se enorgullece es el alma del que no es recto. Y cuando usted, hermano, comienza a sentir que usted se empieza a vivir conforme a lo que ve, ahí tenemos que comenzar a examinar, pedirle al Señor que examine nuestro corazón. Porque dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Si comenzamos a enorgullecernos por lo que tenemos, eso quiere decir que nuestra alma ya no es quizás, ¿verdad?, de una manera recta, y la verdad es algo que nosotros necesitamos. Lo vemos en el libro de Lucas. Por ejemplo, lo que pasó con Pedro cuando estaban en Lucas 23, estaban en la barca todos los discípulos. Y había una gran tormenta, había una gran tempestad en ese momento. Y cuando ven que Jesús comienza a caminar sobre las aguas, ellos comienzan a asustarse, ¿sí? Viendo lo sobrenatural de Jesús, como que la fe en ese momento se les fue. Y por eso es que la fe es el oxígeno, porque en ese momento, ellos siendo hombres de fe y no, el Señor nos va a guardar, nosotros somos discípulos de Jesús. Cuando Jesús se acerca, le dice Pedro, hey, yo también quiero caminar sobre las aguas. Y cuando él comienza a hundirse, Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es necesario que cada paso que usted dé, aún sea en algo sobrenatural, usted diga, este paso lo estoy dando en fe, puesto los ojos sobre el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Por eso es necesario que usted y yo en esta noche entendamos que no es por obras, no es porque nosotros seamos perfectos, sino que es porque a Jesucristo, aquel que entregó su vida en el madero, le ha complacido que usted y yo nos salvemos por fe. Porque eso de que dice el justo por la fe vivirá, es porque viviremos eternamente, será una eternidad con Él. Y es la fe en Jesucristo la que nos permite poder alcanzar, poder caminar en lo sobrenatural. Pedro estaba experimentando lo que era lo sobrenatural de Dios, estaba caminando sobre las aguas, pero comenzó a dudar. Y el punto de dudar es que te hace hundirte. Por eso Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así que hoy, esta noche, Jesús te dice, la fe en mí es la que te hará poder vivir, caminar en lo sobrenatural, poder ser limpiados de nuestros pecados. Y es por eso que la fe es completamente elemental. Y ya para ir concluyendo con este mensaje, hermanos, en Lucas 23, dice, no te olvides, esta frase me encantó, porque
estaba Jesús crucificado, siendo crucificado con 2 ladrones al lado de él. Y en ese momento, uno de los ladrones reconoce a Jesús. Y esa es la fe. La fe es reconocer que existe Jesucristo. Como nos compartió un hermano en un versículo, que el que busca, le crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, esta noche te queremos decir, tenés que acercarte a Jesucristo con un corazón dispuesto a decir, Jesucristo, yo sé que existes, yo sé, Jesucristo, que diste tu vida por mí, y yo sé que habrá un momento en el cual gozaré de vida eterna al lado tuyo. Este ladrón que estaba siendo crucificado al lado de Jesús, en Lucas 23:42, dice la palabra que él le dijo, no te olvides cuando reines, no te olvides de mí cuando reines. O sea, este hombre, siendo un ladrón, siendo un pecador, estaba en ese momento y reconoció que Jesús era el dador de la vida eterna. Por eso nosotros aquí te predicamos de ese Jesucristo, el que es el dador de la vida eterna, para que puedas gozarte junto con él de ese galardón. Pero aquí mismo, en esta tierra, ese es nuestro oxígeno, porque nuestra naturaleza no es de este mundo, sino que es una naturaleza que necesita la fe. Eso queremos decirte esta noche. Tu naturaleza es una naturaleza que necesita ese oxígeno que es la fe para poder vivir en este mundo, hasta que sea el momento en que disfrutemos de ese galardón que es la vida eterna. Allá sí vamos a estar en esa naturaleza, allá lo vamos a poder comprender todo. Y así como ese ladrón le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí cuando estés reinando. Él reconoció que era ese que había vencido, ese que se estaba entregando por él, y reconoció a Jesucristo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, para poder gozar de lo que Jesucristo, de la vida eterna que Jesucristo tiene para ti. Y me encanta porque es necesario vivir por la fe, ¿sí? Muchos podemos conocer la ley, muchos podemos conocer los mandamientos, pero también la palabra dice que el que quiera agradar a Dios debe vivir en justicia, ¿sí? Porque dice en Gálatas 3:11 y 12, dice que nadie puede agradar a Dios solo con obedecer la ley, sino que también es necesario que nosotros podamos vivir en fe también. Así que, hermanos, para ir concluyendo, ¿verdad? Con este programa, gracias si usted nos acompañó, ¿verdad? En el transcurso de todo este programa. Gracias también a los que nos están escuchando a través de 102.9, tu alternativa. Somos lavados por su sangre, la red que te conecta al cielo. Y pues también, ¿verdad? Decirle, hermano, que necesitamos vivir en fe. Y vamos a ir concluyendo, ¿verdad? Esta noche. Amén, amén. Poderosa palabra, ¿verdad, Nicole? Se dejó usar por el Espíritu Santo. Así que estar ahí. Amén. Bueno, ya para ir terminando, solo como que comparar de lo que estábamos hablando, de la fe y el oxígeno. Ambos son necesarios para vivir y no morir, obviamente. Así como hablábamos, es algo puro, es algo santo, tendría que ser así como lo explicábamos. Amén. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir, y es por eso que creemos. Quizás así como algo que comentaban era que esa fe se obtiene a través de la oración y el oxígeno a través de la respiración. Otra cosa que también somos salvos. A través de esa fe somos salvos, como dice en Efesios 2:8. Entonces este tema es un tema que lo podemos, como quien dice, acoplar muy bien metafóricamente y saber que si no lo tenemos simplemente morimos, pero también que mientras estamos aquí en la tierra todavía tenemos esa oportunidad de creer y de poder ser salvos. Amén. Amén. Y es necesario, es vital, hermano, que tu fe sea puesta en Jesús, que tu mirada sea puesta en Jesús. Dice la palabra en Hebreos 10, 37 y 38. Dice, y se lo voy a leer, dice, porque aún un poquito y él, el que ha de venir, vendrá
y no tardará, hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 38, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocedieres no agradará mi alma. O sea que es necesario, hermano, que usted ponga la mirada en Jesús, que usted avance conforme a seguir a Jesús. Y también me encanta porque dice la palabra que en la crucifixión de Jesús nosotros conseguimos justicia. O sea que en la crucifixión, por eso es importante la fe en Jesús, porque gracias a Él es que nosotros tenemos justicia para no morir, sino que tener vida eterna. Los dejamos con eso, ¿verdad? Los hijos de Dios siempre debemos permanecer en la promesa. Dice Romanos 10:10, tenemos que crear nuestro corazón un lenguaje de fe. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Lo importante no es permitir que las circunstancias, ni los problemas, ni las adversidades maten las promesas que Dios ya tiene para nosotros. Recupera tu oxígeno. Este oxígeno se puede recuperar. Recupéralo y dinos qué es lo que te está fallando, qué es lo que te está faltando en este momento. Así que la fe es lo que esperamos y no se ve, pero tenemos la convicción total en nuestros corazones que Dios controla todas las circunstancias y el único fin en que nosotros recibamos la fe y las promesas de Dios. Amén, amén, así es. Y como nos decía Monse, ¿verdad? Confesarlo con nuestra boca, que Jesucristo es el Señor de tu vida y que a partir de este momento vas a comenzar a vivir una vida en justicia, o sea, una vida siendo aceptado por Dios.